Muy bien, pues bienvenidos en este día. Vamos a venir a la palabra y estoy emocionado porque el día de hoy estamos comenzando una serie que sinceramente nos va a ir edificando y nos va a ir llevando a que podamos nosotros crecer en nuestra fe para poder enfrentar cualquier crisis. La serie se va a llamar, ¿verdad?, la clase de fe que enfrenta diversas dificultades. Hay una clase de fe que nos ayuda a enfrentar diversas dificultades, pero como fundamento el día de hoy tenemos que hablar acerca de los componentes de la fe, porque si yo no entiendo cómo se compone la fe, ¿cómo puedo tener esa fe que enfrenta diversas dificultades? Diversas, di conmigo, diversas dificultades, porque en la vida nos van a venir diversas dificultades. Esta serie va a estar basada en el libro de Santiago, porque al estudiar Santiago nos damos cuenta que por lo menos ofrece 14 diferentes crisis o situaciones que la humanidad pasa. Y te vas a sorprender cómo nos enseña a que esas diversas dificultades las podemos nosotros enfrentar. Entonces, como fundamento, los componentes de la fe, tenemos que entender que particularmente la fe es algo que crece. Di conmigo, la fe es algo que crece. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor en Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe, porque los discípulos se dieron cuenta que su fe tenía que crecer. Y si los apóstoles se dieron cuenta, tú y yo tenemos que ser personas que también le pueden decir al Señor: Señor, auméntame la fe. Dile al Señor ahí en tu oración, levanta tu mano y dile: Señor, auméntame la fe. Yo quiero que mi fe aumente. Ahora, ¿por qué dijeron esto los discípulos? Bueno, pues porque pasaron por una experiencia que los dejó mega marcados. Dice primero Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro es un árbol, dirías a este árbol, ¿verdad?, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol te obedecería si tuvieras fe como la de un grano de mostaza. Ahora, es aquí donde tenemos que comprender todo lo que Jesús quiere enseñar, porque ¿cuántos de ustedes conocen la semilla de mostaza? Que digan: yo la conozco. Algunos se la comen en la hamburguesa y ni siquiera se dieron cuenta, ¿verdad? Que la semilla de mostaza, como nos los va a explicar, ¿verdad?, también a la misma vez hay otro pasaje paralelo en Marcos 11:23 que dice: de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte. Ahora no solamente es el árbol, pero Marcos 11:23 dice: el que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Entonces, fíjate cómo la Escritura está hablando de un árbol y está hablando de un monte. Y nosotros, al no entender estos pasajes, ¿sabes qué hacemos? Los espiritualizamos. Creemos en un Jesús romántico que nos quiere de alguna manera enamorar diciendo: mira el árbol, el monte, y nosotros decimos: ay, eso no creo que pueda pasar. Y es lo que sucede cuando nosotros no hemos experimentado cosas. Si no hemos visto liberación, si no hemos visto milagros, si no hemos visto sanidad, no creemos que pueda suceder. ¿Sabes por qué? Porque nosotros bajamos el nivel de la palabra al nivel de la experiencia. Bajo el nivel de la palabra al nivel de la experiencia, en lugar de subir mi experiencia al nivel de la palabra. Cuando yo no creo que esas cosas puedan suceder, bajo esos niveles. Entonces, es decir, si yo no he experimentado la sanidad, voy a decir que la sanidad no es posible. Si yo no he experimentado la liberación, voy a pensar que la liberación no es posible. ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando el nivel de la palabra al nivel de mi experiencia, en lugar de subir mi experiencia al nivel de la palabra, porque el nivel de la palabra es alto. Dios dijo: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces tenemos que subir nuestra experiencia, porque a veces vamos a creer erróneamente que una fe pequeña puede hacer grandes cosas, y no es cierto. Con una fe pequeña hago pequeñas cosas, pero con una fe grande hago grandes cosas. Entonces
Jesús narró una parábola para seguirnos explicando este concepto. Dice Mateo 13:31, les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Ojo acá, dice, esta es la más pequeña de todas las semillas. ¿Es la más pequeña de cuántas? De todas las semillas. Pero cuando crece, ojo acá, cuando crece, vota con nadie, dile, cuando crece. Es decir, que Jesús está diciendo que nuestra fe, al igual que la semilla de mostaza, tiene que crecer. Por eso los discípulos dijeron: aumentanos la fe, porque habían recibido este mensaje. Es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es una semilla, di conmigo, es una semilla muy pequeña que se convierte en un árbol. Entonces nosotros con una fe pequeña vamos a hacer pequeñas cosas, pero con una fe grande que crece vamos a hacer grandes cosas. Por eso necesitamos hacer crecer nuestra fe. Dice Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela la justicia? Por fe. ¿Qué es la justicia? Siempre trato de explicar esto cuando estoy así en el público. Si aquí hubiera un abogado te va a decir que justicia es dar a cada quien lo que le pertenece. Y la Biblia dice que la justicia de Dios se va a revelar a ti por fe. Es decir, que lo que te corresponde por derecho se te va a ser revelado a través de la fe, porque la justicia de Dios es que Jesús ya pagó por tus pecados y tú puedes recibir el perdón de tus pecados. La justicia es que Jesús ya pagó por nuestra enfermedad y tú y yo podemos recibir la sanidad. La justicia es que Jesús ya pagó por nuestra pobreza, así que tú y yo podemos ser prosperados. Y esa justicia se revela por la fe, porque es justo y necesario que tú y yo tengamos la sanidad, que tengamos la prosperidad y que tengamos el perdón de pecados. ¿Cuántos lo creen y reciben esta palabra? Amén. Ahora Pablo nos va a regalar una joya en 1 Corintios 13. Cuando Pablo está hablando del amor, en medio de su enseñanza sobre el amor, nos regala una joya de la fe que está ahí escondida. Escribe Pablo y dice: si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento. Y luego fíjate lo que dice, aquí es donde está la joya. Y si tengo, ¿cuánta? Toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Y después habla del amor. Ese no es nuestro enfoque el día de hoy, pero el enfoque de Pablo es: si yo tengo toda la fe, puedo hacer que se trasladen los montes. ¿Te das cuenta? Mi fe puede comenzar como un grano de mostaza, pero un grano de mostaza no hace que yo mueva los montes. ¿Qué necesito? Toda la fe. Si tú y yo un día tenemos toda la fe, podemos mover los montes y podemos mover los árboles. Pero mientras tanto, nuestra fe puede ir creciendo de tal manera que podamos mover nuestras circunstancias, de tal manera que nuestra economía pueda cambiar, de tal manera que todo lo que está alrededor que no nos gusta puede cambiar, porque estamos teniendo una fe que va creciendo. ¿Cuántos pueden comprender esto y darle la gloria a Dios? Mi fe puede desarrollarse y crecer. Entonces él reconoció que necesitamos una fe que crece. Por eso es que si yo voy a enfrentar un día cualquier circunstancia y ser inamovible, es porque he desarrollado la fe. Después viene otra parábola donde los discípulos se enfrentan a un niño que estaba endemoniado y por causa de ese demonio estaba enfermo. Y entonces estos papás lo trajeron a sus discípulos, pero los discípulos no pudieron sanarlo. Mira lo que dice Mateo 17:16: lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Qué vergüenza. O sea, este señor los vino a acusar. Como cuando te quejas en un hotel o en una tienda y dices: ¿sabes qué? No cumplieron mis expectativas. O acusas a alguien: esta persona me trató mal. Y tú esperas que en ese lugar te enseñen
cómo es que se pueden arreglar las cosas. Y dice ahí que lo trajeron a sus discípulos y lo acusaron. No lo pudieron curar, no lo pudieron liberar. Mateo 17:18 nos dice que Jesús le reprendió. ¿A quién? Al niño. Reprendió el demonio y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron, ¿cómo? En privado. ¿Por qué? Porque tenían pena. O sea, después de que los habían acusado, pues los discípulos tenían vergüenza. Entonces vinieron en privado y le dijeron: Jesús, dinos, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Si se ve tan fácil, tú lo reprendiste, salió el demonio y sanó. ¿Qué fue lo que pasó? Yo siento que hicimos todo lo posible, hicimos todo el protocolo, lo ungimos con aceite, lo escupimos, le pusimos el pie, lo tiramos y lo tambaleamos, hicimos todo el protocolo que los cristianos pentecostales hacen y no pasó nada. Temblábamos, fingimos, hicimos, le echamos ganas, nos emocionamos, le gritamos y no pasó nada. Y entonces Jesús les responde en el verso 20. Jesús les dijo: por causa de vuestra poca fe. ¿Por qué causa? Jesús les dijo, Mateo 17:20, si me ayuda multimedia, por causa de vuestra, ¿cuánta fe? Y Jesús y Pablo dijo que necesitábamos toda la fe. Y aquí los discípulos, ¿qué tuvieron? Poca fe. Porque de cierto les digo que si tienen fe, aquí viene ya la declaración, como un grano de mostaza. Ya entendimos que el grano de mostaza crece, entonces ustedes van a poder hacerlo. Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Di conmigo: nada será imposible. En otras palabras, todo será posible. Si tú y yo hacemos crecer nuestra fe, seremos imparables. Si tú y yo desarrollamos nuestra fe, seremos imparables. Iremos de victoria en victoria, iremos de gloria en gloria, de tal manera que la gente no nos va a reconocer, porque iremos a niveles y a circunstancias que tú y yo sabemos que el único que lo podía hacer es Dios. Que cuando tú te miras digas: realmente fue Dios quien lo hizo, porque Él sí tiene todo el poder. Mi fe se desarrolló de tal manera que Dios me llevó a estos niveles. ¿Cuántos lo creen? Dale toda la gloria al Señor. Entonces tú puedes estar diciendo: ¿por qué no logro esto? ¿Por qué no logro aquello? Y frustrarte. Los discípulos estaban frustrados. Muchos de nosotros quizás el día de hoy estamos frustrados. Por eso estamos aprendiendo y estamos desarrollando nuestra fe. Y lo primero que tienes que saber es que sí tienes fe. Voltea con él y dile: yo sé que parece que no tienes fe, pero ¿qué crees que sí tienes? Quiero afirmarte primero en esta gran verdad. Dice el libro de Romanos capítulo 12 verso 3: digo pues a cada uno. ¿A quién le dijo Pablo? No dijo: bueno, mira, déjame decirle a los anfitriones, déjame decirles a los ancianos, déjame compartir con el grupo de alabanza esto. No, Pablo dijo: digo pues, ¿a quién? A cada uno. Dile al que está a tu lado: a cada uno te involucra a ti. O sea, tú estás dentro de los de cada uno, ¿no? Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia. Ahora di conmigo: gratis, de agrapa, regalado, gratis. Digo pues que a cada uno que por gracia, por gratuitamente que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Voltea con alguien y dile: deja de estar de presumido. No puedes tener un concepto más alto de ti. Nadie puede decir: mira lo que he logrado, si yo por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi linda cara. No, ¿verdad? Ayúdenme a regresar al versículo, por favor. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, más bien que piense con sensatez, piense de sí con cordura, conforme a la medida. Por favor, circula medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿A quién repartió? A cada uno. O sea que tú tienes fe, tú y yo tenemos fe. Nuestra fe es tan importante porque hará que venzamos este mundo. Entonces tú tienes fe, no puedes pensar que no tienes fe. Así que tu fe
Tienes una medida que vino de parte de Dios, pero es responsabilidad tuya hacer que crezca. Nosotros necesitamos estirar nuestra fe. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra fe. Es tan importante porque hará que venzamos este mundo. Si tú vas a enfrentar crisis en esta vida, si tú vas a salir victorioso en tu familia, en tu economía, en todo tu entorno, si tú vas a salir victorioso de problemas legales, de enfrentaciones, de cualquier cosa que te esté amenazando, es porque tú tienes fe y esto va a vencer al mundo. Dice el siguiente pasaje en Primera de Juan capítulo 5 verso 4: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Si tú has nacido de Dios, tú vas a vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, este pasaje nos está enseñando mucho. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú tienes una medida de fe. Y si tú tienes una medida de fe, prepárate, tú puedes vencer al mundo. Tú puedes vencer cualquier adversidad. Tú puedes vencer en cualquier circunstancia. Y tú puedes lograr aquellas cosas que nadie otro puede lograr, porque tú tienes fe en Cristo Jesús. Tenemos fe y podemos lograrlo. Así que cuando alguien tiene fe, el diablo tiene que trabajar extra. Cuando alguien está desarrollando su fe, el diablo mismo ni siquiera quiere meterse contigo, porque dice: no, ese va a estar difícil. Hay dos cosas que la fe nunca hace. Hay dos cosas que la fe nunca hace. Número uno, nunca se guía por apariencias. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe nunca se fija en tu cuerpo para saber si estás sano o enfermo. La fe nunca mira la cuenta de banco para saber si la vas a hacer o no la vas a hacer. La fe siempre se fija en la palabra, no en las apariencias. El ser humano siempre está viendo las apariencias de los demás. Pero uno que no se fija en las apariencias comienza a fijarse más bien en lo que Dios dice: que nuestros hijos serán enseñados por Jehová, que Él es el que protege nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas. No, la fe nunca va a fijarse en las apariencias. Si tú te fijas en las apariencias, no vas a desarrollar tu fe. Vas a desarrollar temor, vas a desarrollar inestabilidad y te vas a detener, no vas a poder avanzar. En segundo lugar, la fe nunca funciona a través de solo emociones. La fe nos hace emocionarnos, pero no funciona por algo emocional, sino es algo de fe. Se basa simplemente en el hecho de lo que Dios dice. De hecho, la Biblia nos habla en 4 ocasiones acerca de que debemos de vivir por fe. Dice en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4: he aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Dice Romanos 1:17: porque en él, ya lo leímos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por fe. Dice Gálatas 3:11: pero el justo vivirá por fe. Y si Gálatas 3:11: desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Y finalmente Hebreos 10:38 dice: pero el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás no agradará a mi alma. Vota con nadie y dile: yo no me echo para atrás. Yo no me echo para atrás. Vuelve a decirle: yo estoy convencido, yo no me echo para atrás. Yo sé que debo de vivir por la fe, y eso va a hacer que yo agrade a Dios. Entonces, 4 veces nos lo está mencionando. Entonces la pregunta es: ¿cómo tener la clase de fe que enfrenta diversas dificultades? Recuerda que nos vamos a basar en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. De ahí viene el título: diversas dificultades. ¿Y cómo dice? Hermanos míos, alégrense. Alégrense cuando les venga el coronavirus en el 2019. Alégrense cuando tengan un conflicto. ¿Cómo así? Bueno, pues lo vamos a aprender en las próximas semanas.
Por eso el próximo domingo no te lo puedes perder. El próximo domingo entraremos en el tema de cómo enfrentar crisis, cómo desarrollar una fe para enfrentar cualquier tipo de crisis. Y eso te va a dar seguridad y vas a caminar vencedor en este mundo. ¿Cuántos quieren caminar vencedores en este mundo? Acuérdate que tu fe es la que vence al mundo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces hoy, si yo quiero desarrollar mi fe, tengo que saber cuáles son los componentes de la fe. Vamos a hablar de 6 cosas, solo 6 cosas que el día de hoy te van a llevar a desarrollar tu fe, y que si tú las pones en operación a partir de hoy, vas a ser imparable. Y que si a partir de hoy las pones en operación, tu fe va a crecer para creerle a Dios por mucho más, y verás la mano de Dios sobre tu vida, verás la gloria de Dios sobre tu vida. No estamos hablando de promesas sobre un partido político, sobre un político, sobre una persona. Estamos hablando de poner nuestra confianza en Dios mismo, el Dios que vive, el Dios que es real, el Dios que existe, el Dios que realmente respalda su palabra. Pero tenemos que tener entonces esa fe. Número uno, la fe tiene oídos. No crece tu fe hasta que oyes lo que otros no oyen. ¿Sabías tú que la fe tiene oídos? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tú no puedes desarrollar tu fe hasta que comiences a escuchar a Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo te está susurrando. Hay cosas que Dios está hablando a tu espíritu. Y uno sabe que es Dios. Y uno comienza a creerle a Dios. Y fíjate que los que no entraron a la tierra prometida es porque no tenían el componente de oír a Dios. Tú y yo no podemos entrar a promesas de Dios si no aprendemos a entender que la fe tiene oídos y que yo debo de escuchar lo que Dios me dice. Dice Números 14:22, todos, di conmigo todos. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿cuántas veces? Ya 10 veces. Vota con él, dile ya 10 veces, ya. No han sido 1, 2, 3, 10 veces. Y no han ¿qué? Oído mi voz. 10 veces me han tentado, no han oído mi voz, por lo tanto ellos no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Porque la Biblia dice que nosotros agradamos a Dios cuando tenemos fe. Significa que irritamos a Dios cuando no tenemos fe. Aquí no lo está diciendo. No nos gusta hablar de esos temas, pero es la realidad. A Dios le molesta, a Dios le enfada cuando alguien no tiene fe. Y entonces dice aquí que ellos estaban escuchando y no oyeron a Dios, y por eso no entraron a la tierra prometida. La fe oye lo que otros no oyen. De hecho, la Biblia dice que Elías oyó el sonido de la abundancia de la lluvia. Recuerda que no había llovido por 3 años y medio por la misma voz de Elías. Y sin embargo, él viene con Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1, y luego el verso 41 dice: pasados muchos días, eran 3 años y medio. ¿Sí o no? Sin llover 3 años y medio es muchísimo, es mucho. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué vino? Palabra de Dios a Elías. Hay palabra de Dios que viene a ti. Vota con alguien y dile: hay palabra de Dios que viene a mi vida. Y le dijo: muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. De ahí nos saltamos hasta el verso 41, lo tiene en su bosquejo. Entonces Elías le dijo a Acab el rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande ¿qué? Ni siquiera estaba lloviendo, solamente vio la palma, una nube como la palma de la mano de un ser humano. Y él le dijo: ¿sabes qué? Sube, come, bebe, córrele. En otras palabras, córrele, porque una gran lluvia se oye. Elías estaba oyendo lo que otros no oyen. Vota con alguien, dile: una grande lluvia se oye en mi vida.
Una grande economía se oye en mi vida. Una grande restauración se oye en mi vida. Una gran bendición se oye en mi vida. Yo estoy escuchando lo que otros no están oyendo. Mi fe está creciendo. ¿Cuántos lo creen en este día? Por eso Jesús continuamente decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Voltea con nadie y dile: porque yo te veo orejas y veo oídos, pero luego no tienes oídos para oír. Entonces Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y también decía, ¿verdad? En Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, oiga, porque se requiere de oídos de fe. De hecho, ustedes saben que ciertos animales, como por ejemplo los perros, los delfines, tienen un cierto oído que pueden escuchar lo que un ser humano no puede escuchar. Hay dimensiones aún en eso. Dios nos hizo en ciertos niveles para soportar ciertos decibeles. Pero ¿sabes qué? A los decibeles del oído de la voz tienes que subirle el volumen para que escuches la voz de Dios, y eso va a desarrollar tu fe. En segundo lugar, la fe también tiene un lenguaje. La fe tiene un lenguaje. Si tú y yo no aprendemos a hablar de la manera en que debemos de hablar, nunca vamos a desarrollar nuestra fe. Dice Romanos 4:17: el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo escucho a predicadores que critican: pero ¿por qué proclamas? ¿Pero por qué arrebatas? ¿Por qué confiesas? ¿Por qué dices? Porque la Biblia dice que yo debo de llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque la Biblia dice que yo no tengo que andar cabizbajo y no tengo que andar de negativo. Cuando una persona habla negatividad, ¿sabes qué está hablando? Está hablando destino. Las palabras cargan espíritus, espíritus llevan destinos. En cambio, por eso aquí normalmente cuando empieza una prédica, y lo dejé hasta este momento mejor, decimos: soy la persona que Dios dice que soy. Puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer, y tengo las cosas que Dios dice que tengo. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos lo creen? Debemos de llamar las cosas que no son como si fuesen. Así que di después de mí: soy la persona que Dios dice que soy. Puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer. Tengo las cosas que Dios dice que tengo. Para seguir afirmando este punto, mira, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por el lenguaje. Por el lenguaje de la fe, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo se va a ver lo que no se veía en tu vida? Trasládalo a ti. ¿Cómo se va a ver lo que no se veía en tu vida? Porque tú aprendes a hablar un lenguaje de fe. De hecho, ahorita los niños están estudiando en casa y los papás nos desesperamos. Por eso a veces es bueno invertir en un maestro, que tú le digas: oye, ¿podrás venir a enseñar a mi hijo las matemáticas o el español o el inglés, que no entiendo porque me está desesperando? ¿Y qué hacen los papás? Les dan un zape, le dicen chamaco, tonto, necio, estúpido. Y de repente dices: es que este niño cada vez aprende menos. Pues claro, estás llamando las cosas que no son como si fuesen. Porque no es tonto, no es estúpido, no es necio, pero tú ya estás cargando espíritus. Espíritus llevan a destino, y el niño nomás se está graduando de lo que le dices. Es que no se está graduando con honores, se está graduando dándote honor a tus palabras. Entonces cada uno de nosotros está fabricando su propio destino, porque lo que se va a constituir en tu vida es lo que ahorita no se ve, pero se va a ver por el lenguaje que tú hables, por la palabra que tú confieses. Deja seguirte afirmando este punto también. Números capítulo 14, verso 26 nos dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré? ¿Hasta cuándo qué? Es decir, que la gente hablaba. La gente habla. Vota con él y dice: la gente habla. Dile: la gente habla. Dile como tú, que no paras de hablar.
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Pero mira el siguiente versículo. Ahora Dios le dice a Moisés: diles ahora tú, diles, vivo yo, dice Jehová, que según ¿qué? Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Hermano, qué responsabilidad este versículo. Dios está diciendo: vivo yo, así como que mi apellido Cárdenas, pon tu apellido, como que soy Jiménez, García, lo que te llames, que según lo que hables, así va a ser Dios contigo. Wow, volta con nadie y dile: lo que digas, así hará Dios contigo. ¿Cómo vas a hablar al rato? No, es así como para cuadrarse, ¿no? Como digas, Dios va a hacer. Es que no tengo, está bien, pues no tienes. Es que no me alcanza, está bien, no te alcanza. Es que no puedo, está bien, no podrás. Es que no sé si la voy a hacer, pues está bien, vive en la incertidumbre. Lo que digas, así voy a hacer contigo. Hazle así. ¿Cuántos van a hablar diferente a partir del día de hoy? Es que hay gente que como es negativa, ¿sí o no? Todo lo ve mal. Ya salió el sol, ¿cuánto sol? Ya se nubló, ya va a llover, ya se quitó la lluvia, hace frío, ahora hace calor. O sea, nada, absolutamente con nada están contentos. Y Dios dice: como digas, ahora sí que como digas. ¿Qué dice usted? ¿Que no la va a hacer? Pues no la va a hacer. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados desde ustedes de 20 años para arriba. Voltea con nadie y dile: te amolaste, ya tienes más de 20. Es más, tienes 3 veces 20 casi. Los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que les haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a sus niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Y así fue. Todos murieron y los hijos tuvieron más fe. A veces tus hijos tienen más fe. Es más, te voy a dar una revelación mucho más sorprendente. A veces el diablo tiene más fe de tus sueños que tú mismo. Por eso el diablo luego dice: no, hay que echarle ganas aquí con todo. ¿Por qué? Porque esta persona fácil lo destruimos. No cree ni en sus sueños, no tiene ni fe en lo que Dios le ha dicho. Y entonces nuestros hijos muchas veces tienen más fe. La siguiente generación crece más rápido en lo espiritual, o no, según el destino que tú estás cargando hacia ellos. ¿Quién te implantó palabras? Hay gente que fue muy lastimada y se sigue diciendo eso, porque personas les lastimaron el corazón. Eres poca cosa, yo no sé cómo me fijé en ti. Y sí soy poca cosa, nadie se puede fijar en mí. Y ahí estamos. ¿Por qué me pasa esto? Pues porque es lo que has confesado en tu vida. Entonces nosotros necesitamos cuidar nuestra manera de hablar. Números 14:36 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Es que la gente muere espiritualmente cuando comienza a hablar negativamente. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Tú vas a morir espiritualmente, porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces la fe tiene lenguaje. La fe, cuando tú y yo hablamos, estamos proyectando vida o estamos proyectando muerte. Y de esa manera nosotros vamos a poder salir adelante si cambiamos nuestro lenguaje. Santiago 3:9, que es donde estamos basando toda esta serie, dice: con la lengua bendecimos al Dios y Padre. ¿Verdad? Aquí venimos: Señor, alabado seas, gloria a Dios. Y estamos cantando con el grupo de alabanza, pero con ella maldecimos a los hombres.
¿Qué tal llegamos y ya estamos maldiciendo a nuestros hijos o nuestro cónyuge? Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? O sea, Dios dice, o eres una persona que tiene fe o eres un amargator. Vota con alguien y dile, ¿eres amargator o realmente eres una persona dulce? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Dios te está diciendo, no puedes estar hablando con tu lengua y creer que vas a tener un fruto diferente. No puedes decir, yo no creo que me vaya a ir bien y esperar que te vaya bien. Yo creo que nunca voy a tener novio y esperar que te rodeen 10. No se puede. Dios está diciendo, ¿acaso la higuera puede producir aceitunas? No, o la vid higos. No se puede. Lo que tú hablas es lo que recibes. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Volta con alguien, ¿está salado o qué? Necesitamos ser personas que entienden que la fe tiene lenguaje. Número 1, la fe tiene oídos. Número 2, la fe tiene lenguaje. Número 3, la fe tiene ojos. Ve lo que otros no ven. Hay gente que puede ver gigantes, hay gente que puede ver una oportunidad gigante. Hay gente que puede ver una oportunidad en medio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque no está mirando sus circunstancias. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Y te voy a dar un ejemplo de fe respecto a que sí hay una vida espiritual. Dice Segunda de Reyes 6:15, y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Mira, cuando ellos se vieron llenados de un ejército, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque ya nos están atacando, ¿qué vamos a hacer? Y a veces tú y yo nos sentimos, ¿verdad?, atacados, sentimos que nos están rodeando las circunstancias, los problemas, las deudas, y ya no sabemos qué hacer. Y entonces nos dice aquí que él le dijo, no tengas miedo. En este mundo, en este momento, tú puedes escoger no tener miedo. Voltea con él y dile, no tengas miedo. Tú y yo no debemos de mantenernos en el temor. No vamos a paralizar nuestra vida. Por eso yo les felicito por estar aquí. Yo les felicito por seguir adelante. Y sí nos vamos a cuidar, pero a la misma vez no vamos a tener miedo. Vamos a seguir adelante. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tú tienes que saber que es más el respaldo que tienes de parte de Dios y la ayuda de parte de Dios que lo que pueda estar en contra de ti. Entonces Eliseo oró, y este Eliseo estaba saliendo con su paje de armas. Y entonces oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Dios, que abras sus ojos para que vea. ¿Sabes qué? Muchos de los que están aquí necesitan abrir sus ojos para ver todas las oportunidades que Dios tiene para ustedes. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Levanta tu mano al Señor y dile, Dios, abre mis ojos espirituales. Déjame ver todas las oportunidades, toda la bendición. Yo no quiero vivir con miedo. Ora al Señor en este momento, hermano. Dile al Señor, Dios, yo no quiero vivir con miedo. Yo quiero que abras mis ojos para ver todas las oportunidades, todas las bendiciones, y saber que tu respaldo es más grande que la adversidad que pueda estar delante de mí. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces tú ves a los sirios, tú ves las circunstancias, tú ves tu cuerpo, tú ves tus cuentas en el banco, o estás viendo a Dios diciéndole, Dios, tú puedes cambiar esto de la noche a la mañana, tú lo puedes hacer. Número 4, la fe escoge progresar. La fe escoge progresar. Dice Éxodo capítulo 14 verso 15, les traje 2 versiones. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Mira, hermano, hermana, hay un día en que ya no tienes que estar orando. Es que voy a orar por esto, es que no sé, lo voy a poner en las manos de Dios. Hay un día en la que ya no tienes que orar. Voltea con nadie y dile, ya deja de estar orando. Suena esto que no es espiritual. Pero Dios les dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. La versión de Dios habla hoy dice de la siguiente manera: entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. La versión en inglés dice que ¿por qué lloran? Vota con alguien, dile, ¿por qué chillas? Levántate y actúa, haz cosas, sigue adelante, porque la fe escoge progresar. Tú y yo tenemos que escoger progresar y por lo tanto tenemos que dar pasos de fe. Yo no puedo progresar en la vida si solamente quiero confirmación y confirmación y confirmación y confirmación de Dios. Es que quiero estar seguro y señales del cielo, y si las nubes se ponen de esta forma, y que si tienen una forma de Biblia, y que si tienen forma de ángeles y de corazón, entonces es confirmación. Y eso es romanticismo. La realidad es que Dios te dice, ya deja de estar chillando, levántate, para, actúa y escoge progresar. Sigue adelante en medio de las circunstancias, en medio del dolor. Aunque tú veas caos a tu alrededor, tú escoges seguir adelante y progresar. Número 5, la fe hace que tengamos gozo. Si tú quieres saber si tienes fe o no tienes fe, ¿sabes en qué se revela? En tu carácter. Se revela en tu gozo, en tu alegría. Si eres una persona gozosa, se está revelando que tienes fe, porque mira, Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza los llene de ¿cuál gozo? Todo gozo y paz. ¿Cómo viene el gozo y la paz? En el creer. Cuando tú y yo creemos, cuando tú y yo tenemos fe, ¿qué crees? Que nos vamos a alegrar, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto no es algo humano. El Espíritu Santo hace que tú y yo tengamos paz. El Espíritu Santo hace que tú y yo tengamos gozo. Es como los niños, ¿verdad? Si tú a un niño le dices, oye, y te lo quieres cotorrear, prométele algo y verás si no te cree. Vamos a la feria de Chapultepec, que no existe, que ya cerraron. Vamos ahí a esta montaña rusa, que es la que se descarriló. ¿Sabes qué te va a decir un niño al minuto? ¿Y cuándo vamos? Y si le dices que mañana, al otro día tempranito se va a levantar, te va a decir, hoy vamos a ir a la montaña rusa, ¿verdad? Y cuando vayan en la esquina te va a decir cuánto falta. Y en la siguiente esquina cuánto falta. Porque ellos ya viven con el gozo y con la alegría, porque ellos han creído. Y cuando tú le crees a Dios, tú eres una persona que va a tener gozo y que va a tener alegría y que va a tener paz en su corazón. No puedes vivir sin paz, no puedes vivir sin alegría cuando tú y yo hemos tenido fe. Entonces una persona que vive cabizbaja y que pues es que Dios me va a ayudar, no te creo nada. En cambio, cuando yo estoy alegre, yo estoy contento en medio de la situación que pasó, pues es que tuve este problema. ¿Y por qué estás tan alegre y tan tranquilo? Por el poder del Espíritu Santo, porque Él me va a dar la salida, Él me va a decir qué hacer. Y finalmente, número 6, si quiere pasar el grupo de alabanza. La fe entra en el reposo de Dios, no en la conchudez, en el reposo de Dios. Esta palabra muchos necesitan recibirla este día. Dice Hebreos capítulo 4 verso 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque si hay promesas de Dios, parece que algunos no la han alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. O sea, la buena nueva se anuncia a todos, pero hay unos que no la aprovechan por el oír, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué pasa? Entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermano, esto me tomaría 30 minutos explicarlo y nos volaría los sesos. Porque la Biblia nos está diciendo que las obras de Dios están acabadas desde la fundación del mundo, pero no es procrastinación. Es que si me va a tocar a mí, me va a tocar. No. Si tú no tienes fe y si tú no entras en el reposo de Dios, no te va a pasar, aunque las obras de Dios estén acabadas desde el fin del mundo. Esto me da fe y me confronta. Me da fe porque si yo le creo a Dios que Él tiene un plan para mi vida, aquí dice que desde la fundación del mundo Él ya tenía cosas destinadas para mí. Pero que aunque tenga esas cosas destinadas para mí, no se van a aprovechar por no acompañarlas de fe. Y aunque estaban destinadas desde antes de la fundación del mundo, no es una simple procrastinación, sino que yo le debo de creer a Dios y le creo entrando en su reposo. ¿Qué es el reposo? Confianza en el Señor, donde tú puedes ir con Dios y le dices: esto no va a ser a costa de mi salud. Este problema con esta persona, este problema legal, esta situación económica no va a ser a causa de mi salud. Yo voy a esperar en Dios, porque yo le creo a Él y entro en su reposo. Dios, yo confío en ti. Vamos a ponernos de pie y entra en el reposo de Dios. Mientras, después que cantamos este canto, vamos a hacer una proclamación de los 6 elementos. Amén, Señor. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste y dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, es tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Señor, tu amor es inagotable. No puedo hacer nada para que me dejes de amar, ni siquiera el pecado, ni lo alto ni lo profundo, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho, ni principados ni ángeles podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu amor es inagotable. Gracias por tu amor, y por esa razón el día de hoy, Señor, quiero crecer en mi fe. Voy a escuchar tu voz, voy a escuchar lo que otros no oyen, voy a creer lo que tú me hables a mi espíritu, Señor. También hoy me comprometo a cambiar mi lenguaje. Hoy me comprometo a hablar de una manera distinta. Hablaré por medio de la fe, a través de la fe. Voy a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque tú eres el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hoy clamo a ti, Señor, y te digo también que voy a mirar espiritualmente, porque la fe tiene ojos. Quiero mirar tu poder, quiero mirar las cosas como tú lo ves, quiero mirar mi familia como tú lo ves, mi cónyuge como tú lo ves,
mis hijos como tú lo ves, mi trabajo como tú lo ves, mi negocio como tú lo ves, la iglesia como tú lo ves. Así que hoy hago a un lado el temor y escojo progresar, porque se decide, escojo progresar. Ahí en tu lugar comienza a orar y di: Señor, voy a tomar decisiones. Hay cosas sobre las cuales ya no necesito orar, necesito actuar, y hoy actúo. Y también, Señor, ahora sé que la fe hace que yo tenga gozo. Hoy me alegro en ti. Comienza a cambiar tu semblante, comienza a alegrarte delante de Dios. Da una sonrisa aún debajo de ese cubrebocas y dile a Dios: yo voy a tener gozo, yo me voy a alegrar. Vas a ver, Señor, mi alegría. Voy a danzar en mi casa, en mi auto. La gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Díselo. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Una vez más, cántalo. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Y hoy decidimos entrar en tu reposo. Señor, un espíritu de confianza a cada miembro de esta congregación. Yo recibo entrar en tu reposo, no en una conchudez, pero en una confianza de que tú tienes el control de todas las cosas, de que tú estás respaldando todas las cosas. No voy a vivir estresado, no va a ser a causa de mi salud, pero yo voy a entrar en tu reposo. Voy a buscar tu presencia para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por tu presencia en este día. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor y le dan toda la gloria? Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya. Nos gozamos, nos alegramos en ti. Amén. Dale un fuerte aplauso. ¿Cuántos pueden saltar de alegría? Oh, Señor, nos llenamos de gozo, de alegría en el creer. Nosotros creemos en tu poder. Oh, a ti sea la gloria. Nos alegramos en ti, Señor. Oh, aleluya. Amén. Quisiéramos seguir y armar una fiesta, una pachanga aquí, pero lo puedes armar en tu casa, en tu carro, caminando. Mañana también lo puedes hacer. La idea es que tú aprendas y lo hagas cada día en tu casa. Amén. Vamos a despedirnos con este canto de gozo y no te pierdas la continuación de esta serie la próxima semana. Que el Señor les bendiga.